Mateo, capítulo 14, nos va a enseñar algo importante que a nosotros en casa también nos marcó y nos hizo pensar y replantear en nuestra vida qué es lo que es realmente un milagro. En el capítulo 14, del verso 22, si usted lo diga conmigo. Quiero decirte que los planes de Dios no son para matarte, para destruirte. Son para que... Amén, amén, algo suavecito, sí. No son para que tú digas, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios ya no me ama? No. Los procesos y los planes que Dios tiene para tu vida y para mí son buenos. En todo el proceso que Dios haga contigo, hay un tremendo resultado. En todo. Aunque sea aflicción, dolor, llanto, enfermedad. Mira, si es algo que Dios está permitiendo y está provocando incluso, yo te aseguro que el resultado Él ya lo vio y es bueno. Aunque tú me digas, es que es imposible, porque ¿sabe cómo me siento? Me siento mal, me siento que me estoy muriendo. Aún así, si detrás de eso está Dios, el final es bueno. Y te estarás riendo. Te estarás gozando en la presencia del Señor. Mateo 14, verso 22 dice así: urgió enseguida a sus discípulos abordar la barca y a que fueran delante de él a la ribera opuesta. A Jesús le pareció correcto que era el momento de seguir con los milagros, porque ya había sucedido un milagro, había alimentado a muchas personas, pero el milagro que puede dejar a muchos con la boca abierta, a otros les puede parecer, es Jesús, siempre lo hace, tiene poder, lo conocemos. ¿A quiénes le pudo haber provocado esa sensación? Solamente a los discípulos, a los que estaban con él y participaban. Porque no me diga usted si no es cierto que cuando alguien termina siendo una buena persona y está del lado tuyo y trabaja contigo, solamente al principio te asombras de sus cualidades cuando son buenas, pero después de un rato hasta dejas de verlas, asumes que es así. Es bueno, es rápido para trabajar, es cuidadoso para trabajar y asume. Pero es la primera vez cuando recién estás conociendo donde pones atención y dices, wow, qué rápido o qué rápida, mira cómo lo hace, qué excelencia. En Cristo los discípulos tuvieron que ver muchas cosas, cualidades hermosísimas de Él, poderosas, milagrosas. Pero llega un momento en donde todo te parece como normal. Es Cristo, siempre hace milagros. Esto también pasa en nuestras vidas y por eso me detengo a explicarme. Porque a veces el tener tu despensa llena de mercadería ya no parece un milagro. Siempre hay mercadería, siempre hay algo, nunca nos falta. Deja de observar que eso que está pasando sigue siendo un milagro. Hay muchos discípulos en aquel momento que estaban viendo y asombrados por algunas cosas. Sin embargo, el tanto ver a Jesús haciendo cosas positivas también les llevó a ellos a pensar, bueno, si es el Hijo del Dios viviente, le conocemos, qué bueno que ellos se sorprendan esas multitudes, porque nosotros vivimos con Él, dormimos con Él, estamos acostumbrados a verle, sabemos cómo funciona. Por eso Jesús ideó un plan. Alguien diría, este plan es malvado. Jesús, algo malo se traía. Jesús dice, ustedes tomen la barca, ¿cierto? Y vayan, atraviesen la ribera y ya yo los encontraré. Ahí veo cómo llego a ese lugar. Más de alguien pensó, Jesús se va a conseguir otra barca, o será que después de unas cuantas horas tendremos que volver, tal vez el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir qué hay que hacer ahora. Pero Jesús estaba tramando un plan. Yo te puedo decir lo mismo, Jesús tiene un plan para tu vida. Y aunque no te parezca muy lógico lo que hace,
porque es bastante ilógico, ¿o no? Por eso se llaman milagros. Si no, lo conseguirías con pastillas. Jesús dice: váyanse, yo tengo que ir a otro lugar, tengo que ir a orar, a hablar con el Padre. Habiendo despedido a la multitud, subió, dice, a las multitudes, subió a solas al monte a orar, y al caer la noche permanecía allí solo. Estando ya la barca alejada a muchos estadios, cierto, la distancia de tierra, era sacudida violentamente por las olas, porque el viento le era adverso. Pero a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre las aguas. Al verlo los discípulos andando sobre las aguas, se turbaron y dijeron: es un fantasma, y empezaron a gritar de miedo. Lo que Dios hace, todo lo que no tiene lógica para ti o para mí, siempre me va a causar no solo asombro, también miedo. Por eso es que a veces cuesta aceptar que este proceso que estoy viviendo sea algo de Dios, porque logramos ver a Dios como un fantasma, logramos ver a Dios como el Dios malo. El por qué permite esto, habiendo tanta gente, pero ¿por qué me tenía que pasar a mí? Vemos al Jesús fantasma, a ese que primero me manda a meterme mal adentro, sabiendo que quizás vendría una tormenta, y aún así lo hizo. ¿Cuántos de ustedes han dicho una vez: Señor, yo no esperaba esta vida para mí, y ahora estoy en ella, siento que es una tormenta? Jesús va a aparecer en esa tormenta, porque si Él te metió allí, Él mismo te va a enseñar cómo se calman las aguas. Ahora, ¿cuál es el nivel de tu tormenta? Porque cuando estás en el nivel de desesperación, es cuando se conecta tu alma, tu espíritu con Él. Cuando todavía sientes que lo puedes controlar, puede que ores al Señor, pero son oraciones vanas, porque en realidad todavía estás confiando en tus fuerzas, ¿cierto? Es cuando desaparecen tus fuerzas, es cuando gastas todo para buscar la solución, y no está la solución cuando recién empiezas a experimentar lo que es el Jesús fantasma, ese que aparece de pronto en plena noche, cuando tu tormenta es imparable. Ese es el Cristo que te ha estado persiguiendo, y aunque te puedo decir a ciencia cierta, es el mismo el que te metió en la tormenta que estás. ¿Qué piensas que Satanás se manda solo? ¿Tú piensas que el enemigo puede venir y hacer tu vida? Así de simple. No. Tu tormenta es para que conozcas a Cristo. Y si tú logras conocer a Cristo en la tormenta, yo no sé qué más podría suceder, milagroso, que cambie tu manera de pensar y la mía. Pero como dije antes, esta tormenta no es para matarte, es para enseñarte cómo se ve un Jesús fantasma, y que en la medida que más se acerca, van desapareciendo tus temores y tus miedos, y logras poner la confianza en aquel de que muchas veces has dudado. Cuando dice que los discípulos se turbaron, está diciendo que ellos no reconocieron a Cristo, tuvieron miedo. Es que no es tan sencillo, no es tan fácil que vayas a un lago y que estés en medio y alguien venga caminando. No. Si alguien dice eso es sencillo, no, me está mintiendo. Yo si veo una escena como esa, no sé qué hago, no sé si me tiro al agua, me escondo, no sé, pero es terrible. De la manera que Dios se manifiesta siempre para los que no estamos entendiendo o no estamos en el momento preciso, se ve un Jesús terrible. ¿O no? Qué terrible. ¿Por qué Dios permite esto? Pero si dice que Dios es amor,
¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que muriera esta persona? Si Dios es amor, en la tormenta Él está. Y en la medida que lo dejes acercarse a ti, verás con claridad de que esa tormenta no es muerte para ti. No es muerte para ti. Será la muerte posiblemente para tus temores, ¿cierto? Para tus ansiedades, para sueños que no tienen fundamento en Él. Puede ser la muerte para eso. Para el hijo o la hija de Dios, esa tormenta se transforma en vida y milagro. Pero Jesús, hablándoles de inmediato, les dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro respondió, dijo: Señor mío, si eres tú, porque yo conozco que Jesús hace milagros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice Pedro, si tú haces milagros, entonces manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Y bajando Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Es un milagro esto? Sí. ¿Cómo va a ser un milagro? Por supuesto que es un milagro. ¿Y por qué es un milagro? Porque caminó sobre las aguas. No solo eso, porque caminó en medio de una tormenta. Dios nos llama a vivir el milagro, pero también nos dice: hay veces que te dejaré y te llamaré para que camines por en medio de la tormenta. Una parte de ti estará viendo el milagro, pero la otra parte, la que ve la tormenta, es la que tiene que morir. No quiero matar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, pero sí quiero matar a ese hombre carnal o mujer carnal pesimista que le cuesta creer los milagros. Porque los milagros se dan por un acto de fe. Y usted lo va a comprobar. Pero al darse cuenta de la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y daba gritos diciendo: sálvame, Señor mío. Y tendiéndole de inmediato su mano, de inmediato Jesús extendió la mano, nuestro Señor lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo: hombre, ¿tú no tienes fe? No, hombre de poca fe. Le dijo: hombre de poca fe, porque había una gran parte de él que sí había creído, que cuando puso los pies sobre las aguas, dijo: realmente este es el Cristo, realmente este es el Hijo de Dios. Pero mira cómo algo se transforma en felicidad para ti, al mismo tiempo puede cambiar tan abruptamente y transformarse en tragedia. ¿Cuándo? Cuando miras la tormenta y te olvidas que el que controla la tormenta es el que te dice: ven aquí. Todos los que han caído y los que hemos caído en algún momento de la gracia de Dios, hemos perdido una cantidad grande de fe y nos hemos quedado con la porción mínima, ha sido porque hemos dudado de Dios. Tus oraciones son respondidas. Quiero llevarle a un plano espiritual. ¿Tenía poca fe Pedro? Sí, hermano, según lo escrito. Sí, tuvo poca fe. No vengamos a decir: no, pero es que Pedro no. Si usted conoce toda la historia de la Biblia, así que puede decir que Pedro no, pero porque usted conoce eso. Pero si usted no conociera a Pedro y siguiera solamente por esta historia, usted diría: realmente Pedrito aquí guatió, Pedrito guatió. Bueno, quiero decirte que Pedro, para mí, fue un superhombre, a pesar de que dio algunos pasos solamente. Y pensaba en esta enseñanza, decía: Señor, ¿cuántas veces nos hemos reído
hemos hecho mofa de alguien que cae, de alguien que se hunde, y dejamos de ver de que antes de que cayera sí hubo un hombre de fe o una mujer de fe. Claro, pero es más fácil jactarse de que tú eres mejor mientras el otro se hunde. Aunque Pedro se haya hundido, él gozó del privilegio de sentir la mano de Cristo que lo levantó. Aunque Pedro tuvo poca fe en esa instancia, sin embargo, hubieron otros discípulos que no se atrevieron a bajar de esa barca. Si todos hubiesen decidido lo mismo, ¿sabe qué sucede? Sucede que esa fe de cada uno se une a la de otro, y ellos, como un ejército, hubiesen avanzado mirándose unos a otros, no la tormenta, unos a otros, diciendo: mira lo que sucede, mira lo que está pasando, Pedro. El deseo de Cristo es que no te sientas mal porque te has hundido muchas veces. Es que aprendas a ver de que si hay cosas hermosas en ti, y que hay veces que has sido valiente. ¿Sabe? Muchos se fatigan, se cansan porque toman decisiones y pasos de fe que dan, sienten que no les dura mucho y que se desvanecen, y allí es cuando piensan: entonces esto no es para mí. Pero si Pedro hubiese pensado eso, estaríamos hablando de él. Si Pedro, avergonzado ante sus amigos y hermanos en la fe, hubiese dicho: qué terrible, qué vergüenza, ¿en qué estuve pensando cuando se me ocurrió decirle al maestro que me enviara, que me permitiera caminar? ¿Saben la cantidad de veces que los creyentes dicen: Señor, ¿en qué estuve pensando cuando te dije esto? La cantidad de veces que le dije al Señor: Señor, ¿en qué estuve pensando cuando te dije quiero servirte? Quiero ser un pastor, quiero ser un ministro. La cantidad de veces, yo no sé cuántas veces usted le ha dicho: Señor, ¿en qué me he metido? ¿Por qué me dije esto? ¿Por qué hice compromiso contigo? Ahora siento que mi carne me quiere sacar, me quiere llevar lejos, pero hay una parte de mí adentro que me dice: tú tienes que cumplir, tú dijiste esto, tú hiciste una promesa delante de Él. Es mejor un valiente que hace algo aunque cae y se levanta, a un cobarde que prefiere no hacer nada y no decir nada. Alguien dice: en boca cerrada no entran moscas, pero ¿sabes qué? Todos los que hemos conocido por medio de la palabra fueron hombres que se atrevieron a proclamar algo que todavía no sucedía en sus vidas. Y aunque cayeron, sí, por supuesto que cayeron, pero el mismo que escuchó sus promesas los levantó. ¿Cuántas cosas has hablado con Dios? ¿Cuántas veces le has dicho: Señor, perdóname, te ofrecí algo y la verdad es que no puedo? No, soy débil, no sirvo para esto. Pedro tuvo que volver a la barca, llevado de la mano, como un chiquitito, como un niño asustadizo. Pedro, ¿quién era Pedro? Fuerte. Todos descansaban en él. Sin embargo, cuando te enfrentas a una tormenta, allí hasta los más valientes sucumben. Porque cada vez que pierdes el control es cuando te das cuenta que no eres nada, que no está en tus manos el controlar nada, que hasta el aire que respiras es lo que Dios te da. Por eso la sinceridad de Pedro y también la valentía. Y aunque sí, yo te aseguro que tiene que haber habido un grado de vergüenza, si no por sus compañeros, por su maestro. ¿Le habrá dicho alguna vez Pedro a Jesús? Quiero que se imagine este escenario.
Jesús lo lleva abrazado. Pedro llorando: Maestro, Maestro, no pude caminar sobre el agua, te fallé. Resonando todavía en sus oídos la palabra de Cristo: hombre de poca fe. Pedro no volvió riendo a la barca. Así como usted cuando está en tormentas no viene riendo. Usted cuando viene a Dios, usted no viene riendo. Por eso los que reímos muchas veces estando mal, solamente estamos intentando maquillar algo para que mi hermano no sufra conmigo, para que no sea tan demasiado notorio que estoy mal. Pedro tuvo que volver. ¿Qué cosas habrá estado pensando Pedro mientras Cristo lo llevaba a la barca? Mientras Cristo mismo lo afirmaba para que ponga sus pies, y estos otros discípulos ahí todos asustados, esperando a que el maestro también subiera a la barca. Habrá pensado Pedro: qué vergüenza, qué vergüenza, alcancé a dar 3 pasos y me hundí. Oh, yo estoy seguro que Pedro tuvo que luchar con muchas cosas esa misma noche. Pero aunque haya sido desagradable el momento, y hayan sido solamente 3 pasos los que dio, fueron 3 pasos de poder. Sí, de poder. 3 pasos, no importa, 2 pasos, 5 pasos, pero fueron de poder, fueron de valentía. Iglesia, es tiempo de que reacciones. Las tormentas son para que veas el milagro. De otra manera, Cristo no hubiese tenido necesidad de aparecer entre ellos. Las olas irrumpían la barca, el viento. ¿Ustedes creen que Jesús simplemente dijo: bueno, que aprendan a subsistir? Como a veces usted piensa que Dios dirá de usted. Cuando usted está cerrado por todas partes y dice: ya nada, no hay nada para mí, usted piensa que Dios le abandonó y que Dios no va a aparecer. Él siempre tiene una manera de llegar. Y aun cuando no tenga camino, se hace un camino, pero llegará a ti. ¿Te atreverías a bajar de la barca sabiendo que hay tormentas? ¿Sabes lo que significa bajar de la barca? Significa: si Cristo está del otro lado, yo voy donde Él. Sí. Es que cada vez que vayas caminando, decidas caminar y cumplir lo que dijiste al Señor. Cada vez que lo decidas, tendrás que dar pasos fuera de tu barca. Tendrás que salir de ahí. Es que esto no llega, esto no es gratis. Me gustaría que el Señor me utilizara, pero no es gratis. Tienes que hacer algo, tienes que movilizarte, tienes que mover cosas. Quiero que el Señor haga esto de mí, pero tienes que hacer cambios. Lo necesitas. Pedro tuvo que hacer un cambio en su mentalidad. ¿Cuál era el cambio? Los hombres comunes y normales no pueden flotar en el agua caminando. No. Y tuvo que cambiar esa estructura y decir: pero si Cristo está del otro lado y Él dice ve, entonces sí se puede romper lo que es algo natural. Tú tienes que hacer un cambio. Y yo también. Porque las cosas que no has conseguido, no las has conseguido porque todavía estás en el mundo natural. Todavía estás viendo la tormenta, todavía estás viendo. Ves que Cristo está ahí esperando que tú salgas de la barca. Pero no quieres salir, no quieres caminar porque tienes miedo a hundirte, porque tienes miedo a fracasar una vez más. Y porque piensas que tú no estás hecho para caminar por encima de las aguas. Iglesia, todos estamos
estamos hechos para caminar por encima de las aguas. Estamos creados para eso. Si no hay tormenta, piensen esto, si no hay tormenta, si no hay viento, ¿qué necesidad tendrían los discípulos de Cristo? ¿Qué fue lo que conectó a Cristo con esa barca? Dígame usted, ¿qué habrá conectado a Cristo con esa barca si Cristo estaba por allá? ¿Ah? El miedo de sus discípulos. Ahora, ¿qué sucede cuando hay mucho miedo? ¿Ah? Ahí está. Cuando viene el miedo y te paralizas porque ya no sabes qué hacer frente a lo que estás viviendo, entonces aparece el clamor. Y Jesús, estando muy lejos de ellos, o en oración, dice, Él pudo sentir su clamor. Él pudo escuchar cada palabra, reconocer la voz de Pedro, reconocer la voz de cada uno de ellos, que diciendo, Señor, estamos a punto de perecer, Señor, la embarcación se va a romper, vamos a ahogarnos. Eso es lo que Dios escucha cuando hay un clamor. Ahora entiendes por qué tienes que vivir tormentas. Porque las tormentas es cuando clamas de dentro. Mientras tengas el control de tu vida, tu clamor solo se transformará en una oración repetitiva, que por supuesto que va a reconocer todos los elogios de Dios, sí, lo va a reconocer, las virtudes también. Vas a reconocer que tienes pan, que tienes comida, que tienes aire, casa, autos, sí, lo vas a reconocer en tu oración. Pero cuando estás en la tormenta, eso es un clamor, son sonidos que salen de ti, que llaman la atención de Cristo, del Padre. Por eso Jesús supo que era el momento de parar la oración y llegar a ese lugar. Cuando tú clames de verdad, de todo corazón, Jesús sabrá que es el momento de acercarse a ti. Y no tengas cuidado de que no puede hacer exactamente lo mismo que hizo con Pedro. En su mayoría, todos los que hemos vivido tormentas, nos dejamos morir, nos anclamos a nuestra barca y decimos, si esto se cae, si esto se derrumba, si mi casa se derrumba, todo aquí, voy a perecer bajo todos estos escombros. Pero son pocos los que deciden en plena tormenta sacar los pies fuera de ella y decir, yo camino hacia Cristo. Y ese es el resultado. El milagro viene cuando haces algo que no es lo normal. Lo normal es decirle, Señor, aquí estoy, si tú quieres esto para mi vida, aquí yo me voy a morir, entonces no hay nadie que pueda ayudarme. Lo antinormal, lo que realmente cambiaría la historia, es que tú te atrevas a ir en contra de lo normal y digas, todo apunta a que yo me deje morir y que mi problema no va a cambiar, que esta es mi situación y tendré que posiblemente ir a la tumba con esto. Pero cuando te vuelves un ser espiritual, una hija, un hijo de Dios, cambia tu oración, cambia tu clamor y quieres salir y poner los pies fuera de esa barca que está siendo azotada. Si hay gloria, si hay algo que reconocer en Pedro, a pesar de que se hundió, es que fue valiente para salir. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿cierto? Pedro dijo, si el maestro viene caminando por encima de las aguas, yo también quiero imitarlo. ¿Qué quería Pedro? ¿Quería lograr dejar impactados a sus compañeros? ¿O quería realmente experimentar el poder de Cristo? Yo
Pero que Pedro, así siendo como él era de carácter, simplemente se engolosinó y dijo: wow, si Cristo puede hacer eso, yo también, porque Él dijo que todas las cosas que Él haría, nosotros también, así que no, manda que yo vaya. Iglesia, tenemos que dejar de escondernos de atormentar. Deja de esconderte de la tormenta. Deja de cerrar las puertas de tu casa y de tu familia, lo que estás viviendo, y corta la comunicación con Dios. No, eso no se hace. Hay muchos que cuando ya están colapsados, no sé si es su caso, pero en mi caso sí muchas veces pasó así. Cuando estás sobrepasado por las cosas que te agobian, lo único que quieres es apagar el teléfono. A pesar de que otras veces puedes perder horas en el teléfono, pero cuando estás colapsado solo quieres apagarlo y que ojalá nadie te hable y nadie te llame. Cortar la línea, eso es lo que quieres. ¿Cuántas veces has cortado la línea con Dios? Por este mismo hecho, porque estás colapsado. El Señor creó las tormentas para mostrarse, y las enfermedades para mostrar su gloria, y los problemas para mostrar el poder que tiene. Todo fue creado por Dios, Él lo permite. Entonces, ¿quién fue este apóstol Pablo que dijo: imíteme a mí? Fue un hombre que caminó entre milagros y milagros. Es decir, experimentó lo que vio en otros discípulos de Cristo, por supuesto que sí. Ahora, ¿cuántas veces estuvo Pablo con Jesús? Muy poco tiempo, si lo comparamos con sus discípulos. Sin embargo, las obras en las cuales Dios lo utilizó fueron muchas y maravillosas. Hechos 16 dice así en el capítulo 23: y después de haberlos castigado severamente, los echaron en la prisión y dieron órdenes al guardia de la prisión de que los vigilara con mucho cuidado. Y habiendo recibido esta orden, los recluyó en el calabozo de la prisión, asegurándole los pies en el cepo. El cepo es una especie de trampa donde quedan encerrados sus pies de madera, quedan casados. Y a medianoche Pablo y Silas oraban. Miren lo que está sucediendo en la cárcel, presos, ahí está. A la medianoche oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Y repentinamente sobrevino un gran terremoto, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira lo que pasa cuando hay un clamor, cuando hay adoración, cuando hay cántico. Por eso que en el ambiente en donde nos movemos nosotros, la adoración, suceden cosas. A ustedes les pasaron cosas, estoy seguro de que alguien dijo: uy, se siente algo rico, algo extraño. En la adoración Dios desciende. Hubo un gran terremoto, pero mira, el mismo hombre que experimenta el poder y la gloria de Dios, al mismo tiempo ha sido encarcelado. Alguien puede decir: pues es que mala suerte que tiene Pablo, tan tremendo hombre de Dios, y cómo le va mal. Parece que ha recorrido todas las cárceles de aquella época. Pero ¿sabes qué? Para ver el milagro de Dios, Pablo tuvo que caer preso en esa prisión. ¿Cómo sabe que existe un Dios que puede quitar los pies del cepo, de tu trampa? ¿Cómo sabe Pablo entonces? ¿Cómo sabe Silas de que Dios puede cortar las cadenas? Si no es por medio de la prueba, por medio del proceso, por medio de la tormenta. Nosotros nunca vamos a experimentar, o nunca hubiésemos experimentado el poder de Dios si no fuera por las pruebas que nos hacen llorar, que nos hacen clamar,
que nos hacen derramarnos delante de Él cuando decimos: Señor, por favor, quítame la vida. Y en sus tormentas apareció el Cristo para mostrarse frente a ellos y decirle: hey, si sé cómo estás, sé lo sucio que estás, sé lo contaminado que estás, sé lo que has hecho. Yo cuando vine al Señor dije: Señor, es que si yo te contara todas las cosas que he hecho, como si Dios no las supiera. Me quiere uno dentro de toda esa manera de pensar tan humana, le dice a Dios: Señor, si yo te contara. Y Dios estuvo allí. Las veces cuando alguna vez menciono algo de mi testimonio, mis compañeros de trabajo dicen: no, Mauricio, no, hacen así, no. ¿Por qué no? No, porque no te imaginas así. No te imaginas así. Tú haciendo esto cuando le he contado. No, Mauricio. Oye, si es verdad. Es que no podemos imaginarnos así, ¿no? Y yo por dentro yo me recuerdo y estoy clarito de lo que hice, pues sé lo que hice, ¿cierto? Pero en esto yo veo que Dios realmente cambia nuestra vida, la transforma. Somos nosotros los que a veces todavía estamos pegados al pasado. Somos nosotros que insistimos en tomar el pasado y a veces recordarlo como si fueran nuestras antorchas, como si fuera un galvano. Mira, es que yo hice esto, es que yo esto, y Dios me rescató, y esto. A veces nos pasa eso. El Señor quiere que cuentes de sus obras. Que yo cuente de lo que Él hizo en mí. Sí, puedo dar una pincelada de lo que antes, en el pasado fui, pero debe ser con cara de vergüenza. Me avergüenzo de lo que antes fui. De manera que el enemigo, si me ve a la cara, no vaya a pensar que todavía tengo intenciones por ser esa persona. Hace poco tiempo atrás, tal vez 2 meses, pasé por un momento fuerte, fui provocado a algo. Fui provocado a reventar, a estallar. ¿Sabe? Pude sentir al viejo hombre. Mire, estoy siendo sincero con ustedes. Hay cosas que yo no debería, no estoy obligado a contarles, para que ustedes no digan: uy, pastorcito, que se nos cayó. No, les cuento la verdad. Hubo una situación que me colapsó y sentí que el viejo hombre me decía: aquí estoy, solo tiene que decirme ya y aparezco. Solo tiene que decirme ahora, defiéndeme. Que hubiese aparecido ese viejo hombre y desaparece este pastor. Y luego de eso, ¿qué? Me consume la vergüenza. Luego de eso quedo en el piso, inservible, porque el mismo que me estaba presionando a llamar al viejo hombre es el que me hubiese recordado lo que hice. Hermanos míos, no llamemos al pasado. Porque lo nuestro está por delante. Lo nuestro es Cristo. Doy gracias al Señor porque entre tanta aflicción y esa presión que tenía dentro de mí, logré y creo que es fortaleza de Dios para mi vida que vino ese momento, que fue Él que me hizo reaccionar y me dijo: recuerda quién eres ahora, no quién eras antes, quién eres ahora. Y eso se apaciguó. Y después fui a la oración y dije: Padre, perdóname porque estuve a punto de llamar al viejo hombre. Es que no te vi, es que no te sentí. Yo quería que tú hicieras algo, quería que tú me defendieras y no lo hiciste. El Señor me habló
Me dijo, yo siempre te defiendo, pero no como tú quieres. No como tú quieres. Sí que esta iglesia ha pasado también por periodos así, y lo vas a seguir pasando tal vez por un tiempo más, en donde el enemigo va a querer explotar aquellas cosas que todavía están en ti escondidas. Sí puede pasar, por supuesto que sí. ¿Desde dónde surgen las luchas, el mal carácter, las prisiones, la envidia, la rabia, el odio? ¿Acaso no es de sus propios corazones? Dice. El enemigo siempre va a querer explotar esas áreas de ti en donde eras explosiva o explosivo. Lo va a querer hacer. Conoce muy bien, así como el minero conoce las rocas y sabe dónde hay oro para explotarlo, tu enemigo también lo sabe. Diga al Señor, derriba, quítame todo lo que aún yo conserve como material preciado para mí, pero que pertenece al pasado, a mi mal carácter, a mi mala forma de vivir, a mi mala forma de reaccionar. Quítame todo aquello, aunque yo lo considere todavía un material precioso, porque nadie se va a poder escarbar en algo que no sirve. Cuando tenemos la tendencia a mirar nuestro pasado y querer otra vez volver a eso, es porque consideramos todavía que ese material sirve. Sí, a muchos de ustedes, como a mí me pasó, han llegado a pensar, ¿y si tuviera unos 10 minutos de libertad? Una vez le dije a un hombre, agradece que tengo la Biblia. Dije, sí, todavía no hablaba como ahora, era medio chubatoya. Agradece que tengo una Biblia, le digo, porque si no tuviera la Biblia, otro caer del cantado. Así, a ese extremo. ¿Por qué? Claro, porque iba a la iglesia, pero me estaba únicamente abrazando de lo que para mí era visible, la Biblia. Pero debo reconocer frente a ustedes que adentro de mí ardía una rabia. ¿Sabe qué? Llegué a pensar aquella vez, fue allá en la Vicuña Maquila, llegué a pensar esto. Señor, pudiste haberte presentado a mi vida en un año más. Porque todo este año lo hubiese ocupado a todo el que. Y llegar después así ya como líder, así como que, ¿cierto? Uno en mi humanidad decía, Señor, esto es lo que debía haber pasado. Y el Señor me habló otra vez y me dijo, si yo hubiese tardado, ese día no hubiese llegado, porque me habría matado. Sé lo que es salir corriendo con balas detrás de espalda. Y yo, en mi ignorancia, diciendo a Dios, ¿por qué no viniste un año más para yo verme? ¿Te das cuenta cómo de una misma boca pueden proceder muchas veces bendición y maldición? Lo bueno y lo malo. Tenemos que cuidarnos. El querer y anhelar ver un milagro trae también para consigo sufrimiento. Para ver un milagro, para que Pablo descubriera cómo las cadenas se cortan y los cepos se abren, él tuvo que experimentar un proceso que para él hubiese sido una tormenta terrible. Sin embargo, pensando en el Cristo, esa tormenta él la vivió cantando, levantando cánticos en la cárcel, adorando al Señor. ¿Quieres que se corten las cadenas de tu pasado? Si todavía las traes, no olvides lo que hizo Pablo. Adoró al Señor. Para Pablo eso era una tormenta. Estoy en la cárcel. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Estás en donde no quieres estar? ¿Estás con alguien que no quieres estar? ¿Estás en un ambiente donde todo es destructivo? ¿Se te ha quitado todo? ¿Has perdido todo? ¿Tu economía? ¿Dónde está tu tormenta? ¿Dónde está centrada tu tormenta? Porque allí es donde Dios quiere aparecer con un milagro. En tu tormenta. Tu tormenta no es la misma mía.
es otra, es distinta. Pero sé que el Dios que apareció ante Pedro y sus discípulos está ansioso a escuchar el clamor que escuchó ese día cuando dijo: están en peligro, debo ir, para escucharte también a ti. Ahora, puedes elegir: te quedas en silencio en la tormenta para no ser poco hombre o una poca mujer, para no demostrar que eres débil, que eres frágil, para que tu arrogancia gane y diga: yo pasé por la tormenta y no tuve ni siquiera que estar yendo a la iglesia o pedir oración a nadie. No hables desde el orgullo, habla desde la humildad. Y cuando sepas que estás en la tormenta, quiebrate ante el Señor, derrúmbate, deja de ser ese yo hombre, no, derríbate tú mismo. Si la tormenta no te ha derribado, tú mismo derríbate, pero clama al Señor y Él correrá a ti. Los verdaderos milagros ocurren cuando caminas hacia Cristo y lo invitas a entrar en tu barca, en tu casa, en toda tu vida. ¿Quieres un milagro? Llévate a Cristo a la casa, pero no lo dejes fuera. Sé que muchos se han encontrado con que Cristo no debería estar en su casa. Miran a su familia, ven las cosas que suceden y dicen: no, Cristo no debe estar en esta casa, qué vergüenza. Es allí donde más se quiere estar. A pesar de que muchas veces tengas vergüenza de ti mismo, de lo que tú eres, de tu apariencia, de que no has cambiado. A pesar de que tengas vergüenza de tu familia, de quienes viven contigo, es allí donde hay que estar. Lleva a Cristo a tu barca. Súbelo allí. Hay otra historia en donde Cristo también está con sus discípulos y enfrenta una gran tormenta. Tanto así que todos comienzan a correr de un lado a otro, diciéndose: y el maestro, ¿cómo puede estar durmiendo en plena tormenta? Estamos a punto de sucumbir, de morir, y está ahí durmiendo. Hasta que Jesús se levanta y calma las aguas. Observa esto: que Cristo esté en tu barca, que Cristo esté en tu casa, que Cristo se haya metido en tu familia, no quiere decir que no habrán tormentas. Jesús estaba en la barca y aún así había una tormenta y todos corrían. Jesús estaba fuera de la barca y aún sus discípulos estaban en plena tormenta. Cristo está también en la tormenta. Él está allí. Y si tú piensas que estás solo en la tormenta, ese es tu primer error. Él siempre está allí. Y siempre está cerca. Ojo con esto, siempre está cerca. Les dijo que se alejaran solo algunos estadios. Siempre está cerca. Ahora que ya sabes esto, no rehuses a clamar a Dios si estás en tormenta. ¿Y por qué la tormenta tiene que avanzar más y más? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué hay tormentas que son nivel medio y otras son muy fuertes? ¿Hasta qué nivel crees tú que realmente algo se llamará tormenta? De eso depende lo que demore Cristo en aparecer en tu vida con la solución. Porque si para mí mi tormenta es algo mucho más pequeño, pero es mi tormenta, Cristo va a aparecer cuando yo clame a Él. Y si tú estás en una tormenta mucho más grande, Cristo va a aparecer en tu tormenta. Pero no se trata de una comparativa. ¿Y por qué la hermana tanto que se decae con tan poco se va al suelo? Y yo he pasado por tantas cosas y aún estoy aquí. No, es que la fe, según lo que dijo Jesús,
Y le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Entonces, tu tormenta va a ser del grado de tu fe. ¿Se entiende? ¿Tienes mucha fe? Probablemente te espere una tormenta más grande. Porque Dios tiene que llegar allí. Él tiene que llegar. Y no va a llegar cuando nadie lo necesite. No, a Él le gusta llegar justo a tiempo. Él es el mejor invitado que puede existir. Ni antes ni después. Él llega justo a tiempo. En el momento en donde Pedro estaba a punto de ya dejarse morir, hundir, ahí Cristo toma su mano y lo saca. Y será según tu fe. ¿Para qué según tu fe? Para que ninguno se enaltezca. Para que ninguno de nosotros diga, que yo tengo más fe que aquel. No. ¿Sabes tú que hay personas que se han quitado la vida solo porque tuvieron un problema de desamor? Y otros que se han quitado la vida porque tienen tremendos problemas judiciales y son gente que se rodeó de mucho dinero y hasta agobiados. Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Entonces, este sí que debería quitarse la vida, pero acá por un amor, por una mujer quitarse la vida, es que son historias distintas y la fe de cada uno no es igual que la otra. Según tu fe, tienes que aprender a moverte en la tormenta que estés viviendo. Pero recuerda, las tormentas van y vienen. Porque tampoco te voy a engañar diciendo, si hoy haces las cosas bien, nunca vas a tener una tormenta. No, las tormentas vendrán cada vez que sea necesario para tu fe, para tu crecimiento. Habrá una tormenta. ¿Por qué? Porque allí aparece el Maestro.